Bueno, hermanos, aquí estamos en nuestro segmento, nuestro primer segmento en este programa, Mano a Mano Crecemos, con Álvaro Yepes, allá desde Medellín, Colombia, Henry Rocancio aquí desde Dallas, Texas. Hermano Álvaro, ¿cuál es el tema que vamos a abordar en esta mañana? Pues no sé si recuerda, Henry, que la semana anterior estuvimos hablando un poquitico acerca de la deidad de Jesús, las afirmaciones que Ujú, Jesús tenía acerca del mismo, ujú. de que Jesús era Dios, y algunas contradicciones que presentaban, pues, sobre todo este grupo de los testigos de Jehová. Sí, Vamos a continuar con el tema, Henry, esta semana, eh, para que demos descanso ya hasta el próximo año. Y vamos a tocar unas cositas que a veces los testigos confunden a algunos hermanos o algunas personas con las que hablan, pero vamos a mirar las explicaciones bíblicas sobre esos términos que se utilizan. Y ellos ajá, están muy aferrados a que Jesucristo fue creado, y es bueno que miremos en la Biblia cómo nos muestra que realmente el Cristo siempre ha estado, es un ser eterno, ujú. sin principio ni fin, como se afirma sobre él mismo en la Biblia. Entonces vamos a tocar un poquito esos temas y aclarar algunos términos que la Biblia también utiliza para referirse a Jesús. Claro. Entonces, cuando usted diga, hermano, arrancamos. Bueno, ya estamos arrancando, ya aclaramos. Bueno, ya nos fuimos, listo. Pues los testigos siempre han afirmado eso, que Jesucristo es una creación de Dios. Incluso hay algunos dicen que es el arcángel Miguel, y Mm, creo que afirman ese tipo de cosas, aferrados a unas citas por allá en Judas y en Tesalonicenses, pero que esas citas en ningún momento están afirmando que Jesucristo es el arcángel Miguel. Cuando dicen que Jesucristo viene con voz de arcángel, es que viene con una voz fuerte, pero nunca está pues diciendo sí, que hermano. es Miguel. Y en ese caso ni siquiera menciona a Miguel. Y en Daniel, por allá, cuando menciona a Miguel, tampoco está diciendo que es Jesús, ni nada de esas cosas. Son referencias hacia Miguel que hace la escritura, pero nunca están diciendo que son el mismo Jesús. Entonces, estos señores de esta denominación o de este grupo, pues citan esos pasajes, pero todo lo que ellos, todas las conclusiones a las que llegan son meras suposiciones porque no tienen ningún fundamento. No hay referencias exactas que digan que Jesucristo realmente es Miguel, como ellos dicen. Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo como Miguel, pues estamos diciendo que es un ángel y que realmente pues no es una deidad. Si nosotros, diría yo, si nosotros podemos ver en las escrituras que Jesucristo es deidad, es parte de la deidad, que es deidad en sí mismo, pues yo pienso que eso va a contradecir todo lo que ellos dicen, y queda por el piso todo ese fundamento de que él pueda ser el arcángel Miguel. Pues nosotros podemos partir de la cita de Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 5, donde dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿De quién ha dicho Dios eso? De ninguno. Sin embargo, pues eso a nosotros nos da un poquito de claridad de decir, pues no es ángel. Pero a la luz de mirar esta cita, puede que en algunos casos, no, pues es que es un ángel especial, que ahí tampoco lo está descartando como que sea un ángel. Posiblemente sea así, posiblemente sea así. Eh, en el versículo 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra. Nuevamente está haciendo esa referencia a él, de que es un caso especial, y algunos podrían de pronto dar algún asomo de que Jesús podría ser considerado un ángel también. Pero si nosotros seguimos un poquitico con el estudio de las escrituras, vamos a mirar eso. Dice el versículo 8 también, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿cómo lo llama? Tu trono, oh Dios. ¿Será que le dice ahí que es Henry? ¿Que es quién? Claramente dice, oh Dios, ¿qué más le buscas?
está diciendo Dios, por Pues el sí, siglo del hombre. siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces, en este capítulo 1 de Hebreos, si nosotros leemos las cosas realmente como están escritas, yo pienso que claramente está diciendo que no es, ningún tipo de ángel ni arcángel, sino que realmente es un Dios. Es un Dios, no, es Dios, porque dice por ahí en Isaías que no hay más dioses, solo hay uno. No hubo Ujú. uno antes ni ha habido otro después, solo hay uno. Entonces Jesucristo es Dios, eh, pues es parte de esa deidad que hemos venido hablando. Sin embargo, vamos a seguir mirando qué es lo que las escrituras dicen con respecto a estos temas. Hay una discusión y algo de lo que ellos se aferran es lo de Juan capítulo 3 versículo 16, Henry, Sí, sí, el sí. más popular de la Biblia, yo diría, y donde ellos dicen, porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellos dicen, mire, que aquí está hablando de Hijo unigénito, unigénito. Si nosotros miramos realmente esa terminología como está descrita aquí, y lo miramos así por encima, puede haber algún asomo de duda en cuanto a esa terminología. Pero lo que queremos en este punto aclarar es que cuando está hablando acerca de hijo unigénito, está hablando acerca de una posición y no está hablando acerca de un origen. En un principio se había tomado esta palabra que se utilizó aquí para él como monogenes, una derivación de genao, que significa mono, solo, genao, engendrar. Eh, ¿Querías darle una explicación adicional a esto, Henry, que conoces un poquito más de lo del griego? No, ahí estás bien, y ahí yo entiendo muy bien así, sí. Genao es engendrar, pero realmente eso no tiene ningún fundamento. Realmente lo que se está, este monogenes procede de monogenos, de mono que es solo y genos que es género. Entonces cuando está hablando aquí de que Jesucristo es hijo unigénito, no está hablando de que Jesucristo es el único o solo engendrado por Dios, eso no tiene nada que ver. Está hablando de que es único en su clase, de su tipo, no hay como Jesús. Está hablando es acerca de un título, yo diría, más que Ujú. de un origen. Incluso ya algunas versiones bíblicas pues, han tratado de corregir esta dificultad porque se prestaba o fue una traducción que realmente no estaba bien hecha, una traducción mal elaborada, y entonces se hicieron algunas Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Se ha cambiado realmente esa terminología, tratando de evitar esta dificultad en cuanto al entendimiento de la palabra por lo de génito, de que puede mirarse como engendrado y realmente no Ujú. es el término, porque en el griego lo que están tratando de escribir que Jesucristo era el Hijo, era tratando de decir como el especial, como él no hay, como de la clase de él no hay otro, es único. Eso es lo que está tratando de describir ese versículo. La Biblia de Latinoamérica dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. La nueva versión internacional dice, pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Entonces, tratando de corregir precisamente estas dificultades que tiene esta traducción de la Reina Valera en cuanto al término de genos o genao. No sé si está claro hasta el momento, Henry. Sí, Vamos más o hermano. menos bien con eso. Sí, 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 yo creo que es muy importante que hagas esa aclaración. Y varias versiones, especialmente las versiones más modernas, ¿no? Han hecho ese cambio. Incluso las Américas, Henry, que utiliza el término genito, hace una aclaración en el pie de página, dice, esto corresponde a único. O sea, la palabra realmente utilizada es esa, único. Único, sí. Único en su género.
exactamente. Decir que sea el que fue creado primero, no, es único en su género, o sea, como él no hay otro. Exactamente. Hay una cita en Hebreos capítulo 11 que yo quisiera utilizar precisamente para continuar lo que estamos mirando. En Hebreos capítulo 11 dice el versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, está hablando acerca de que Abraham ofreció precisamente la misma terminología que utilizan en Juan 3:16, unigénito. Fue, eh, fue Isaac el unigénito de, de, de Abraham en cuanto a origen, en cuanto a creación. Si nosotros miramos el término como realmente se quiere entender, o como lo están mostrando los testigos de Jehová, pues esto sería una contradicción bíblica. Esto no tiene nada que ver, porque unigénito, recordemos que él no era el hijo único de Abraham. Isaac no fue el hijo único de Abraham, ni el primero creado. ¿Por qué? Ni el primer engendrado. ¿Por qué? Porque el primero ya tenía a Ismael. Sí, Ya Ismael fue su primer hijo. Y él ya no era único, sino ya eran dos. Está hablando acerca de su especial, de como él no había otro para él, por eso fue incluso él recibió la herencia como primogénito, porque era el especial de, de Abraham. Entonces, entendamos eso de que en este punto no está hablando como único ser creado por Dios, sino como único en su clase, único en su clase, único en su propósito, único como Él no hay otro. Eso es lo que está tratando de escribir este versículo de Juan capítulo 3 versículo 16, donde no tiene nada que ver con eso de que sea el único engendrado por Dios. No sé si queda claro hasta ahí, gente. ¿Vamos bien? yo creo que está muy claro, hermano. Yo creo que está sumamente claro. Es que es la palabra de Dios, pues la Biblia es clara en ese sentido, ¿verdad? Entonces, Lamentablemente, como dices tú, hubo una traducción ahí que pues dio pie quizás a pensar en eso, una traducción, pero todas las traducciones modernas han hecho correcciones al respecto. sí, porque es precisamente tomado de ese mismo verso. Sí, Muy bien, vamos a mirar otro, digamos, otro título, que es bueno que sepamos eso, que son títulos que se le ha dado a Jesucristo, que es el de el primogénito de toda creación. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, si nosotros nos aferramos a lo que seguimos mirando igual, ¿qué quiere decir eso? Primogénito de toda creación. Como los testigos de Jehová dicen que fue el primer ser creado, sí, que es el primero entre todas las cosas que se crearon, fue Jesús. Si nosotros seguimos leyendo la escritura misma en Colosenses, dice el versículo 16, dice, vamos a leer desde el 15, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si hubiera sido únicamente hablar como fue el primero de toda creación, yo pienso que no había necesidad de empezar a hablar de todas estas otras cualidades que Él está haciendo. Está diciendo que él es una persona especial, distinto. Es, vuelve, insiste en eso, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eh, no es que sea la primera criatura, sino que es el primogénito de toda creación. No fue creado antes de todas las cosas, sino que Él es antes de todas las cosas. En el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
perdón, el 17. Y Él es antes de todas las cosas. En este Henry, se presenta un problemita porque esta versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová utiliza una palabrita aquí que transforma un poquito el sentido de la frase. Esa palabra, quiero hacer claridad de que esa palabra no aparece en el griego. Eso es una adición que se hace en esa versión. Se le han hecho varios estudios a eso y por ninguna parte aparece esa palabra, pero ellos la introducen ahí en la traducción tratando de aclarar sus conceptos, y es la palabra otras. Eso no aparece en ese versículo. Entonces ellos leen el versículo 17, y Él es antes de todas las otras cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra otras no aparece ahí en el griego, para que tengamos claridad en eso, porque ellos la utilizan en su versión del Nuevo Mundo. Entonces, mira el pensamiento que tenía realmente este pasaje que estábamos diciendo. Está declarando que Jesucristo es especial, es el primero en cuanto a creación, no, sino que es lo máximo. O sea, le está dando una preeminencia a Jesús. Está por encima de todas las cosas. Dice que es la imagen del Dios invisible. Es antes de todas las cosas. Creó todas las cosas en Él subsisten. O sea, se le está dando una majestad, una posición súper especial sobre todas las cosas. Es cabeza de la iglesia. O sea, se está dando una posición por encima de cualquier otra posición. Cuando usted está utilizando ese término de primogénito aquí, en eso está diciendo es eso, que Él está por encima de cualquier otra posición. Ese es el punto especial que nosotros debemos tener claridad con eso. Hay algunas citas donde se utiliza esta misma palabra, pero no en el sentido de primer engendrado, sino en la terminología como lo más especial, como el título más especial de eso. Vamos a mirar algunos ejemplos como para que tengamos claridad en cuanto a lo que estamos diciendo. En Job capítulo 18 dice el versículo 13: la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. O sea, el primogénito de la muerte. ¿Será que es el primer hijo de la muerte o qué, Henry? No, cuando ya estamos en Job, donde ya estamos, digamos, en la mitad de la creación. Sí. Obviamente aquí la palabra primogénito se refiere a un título de importancia y de grandeza, en este caso grandeza monstruosa, ¿no? Está hablando acerca, pues aquí está describiendo acerca está hablando acerca de una enfermedad especial, que es la en que mejor dicho, la encargada de acabar con todo, la más agresiva. Sí. Por eso le está dando esa posición de más especial, primogénito, la más agresiva de todas. Eso es lo que tenía el pobre Job. Y eso es lo que está tratando de describir. No está diciendo que fue la primera creada, sino que es la más, digamos, es la más de todas. Una posición más por encima de cualquier otra es esa, de primogénito. En Isaías capítulo 14, verso 36: los primogénitos de los pobres serán apacentados, los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Y los primogénitos de los pobres, la misma palabra. ¿Qué querrá decir eso? Los primeros pobres creados en Isaías. No, obviamente los más pobres. Exactamente, los más pobres. Eso es lo que está tratando de describir esa palabra. Esa es la misma terminología utilizada en Colosenses. Sí, está aclarando esta parte. Y como eso hay varias citas que nos describen donde se utiliza este término igualito. Está en Éxodo capítulo 4, verso 22, donde
Habla de Israel como primogénito. Israel no fue el primer pueblo creado, pero Sí, fue el especial de Dios, el más, escogido. el privilegiado, el escogido. En el Salmo 89 dice, lo pondré por primogénito, o sea, como primero, como el más ordenado. No era el primogénito, lo pondré, o sea, Mm, como el más especial. En la versión de Dios habla hoy de este Salmo 89, dice, y le daré los derechos de hijo mayor por encima de los reyes del mundo. O sea, mm. dándole un rango especial, un rango especial. En, en Hebreos capítulo 12, esto sí vamos a leerlo, Hebreos capítulo 12. Dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La misma palabra, los primogénitos, la congregación de los primogénitos que están, ¿serán los primeritos que se convirtieron o qué? Siempre. No, obviamente los primogénitos, todos somos en ese sentido escogidos, privilegiados, ¿no? Así es. Dice que Jesús es el primogénito entre muchos, en Romanos capítulo 8, primogénito de los muertos, era el primer muerto, o el primer resucitado, como algunos pensaban también. No, ahí El primer mismo dice resucitado. Colosenses, ¿no? No fue el primer resucitado No. tampoco. Y entonces estamos hablando de que esta es una posición especial, donde se le está Mm, diciendo que Jesucristo es el más, el por encima de todas las cosas es Jesucristo. Nos está hablando de esto. Eh, no quiere decir que es el primer nacido. Eh, Vamos, Henry, si quieres hacemos un corte. No sé cuánto tiempo llevamos en esto, sí, para que hablemos sobre otro de los títulos que se le da a Jesucristo que causa alguna confusión entre los que quieren tener confusión. listo, listo. Entonces vamos a un Cito de la palabra. cortecito. Vamos a un cortecito y regresamos con otro de los títulos. Estamos hablando acerca de los títulos, ¿verdad? Que recibió Jesucristo, algunos de ellos que prestan algún tipo de confusión. Entonces, vamos a un corte aquí brevemente y regresamos en un momento, ¿verdad?